Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Vaya manera de empezar el día. Hay que dar gracias a la vida, porque nos ha tocado vivir una parte de la historia, ¿no? En cuanto a fútbol se refiere, que simplemente hay que dar gracias, porque es algo que podremos contar a generaciones venideras, a nuestros hijos, nietos, a familiares, amigos, personas allegadas, y sobre todo es la excusa perfecta para cuando un tarao nos venga y nos diga, el Madrid compra árbitros, el Madrid lleva desde, que se fundó robando por decreto, ¿no? Le contaremos esto, le enseñaremos esto. Vaya manera de empezar el día, Vaya manera de empezar el día. Joan Laporta, imputado por soborno arbitral. Por soborno arbitral. Y creedme, es una imputación muy importante. ¿Por qué? Porque era muchísimo más difícil imputar a Laporta que al Barça como institución, ¿no? Por un simple tema de prescripción. Joan Laporta dejó de ser presidente del FC Barcelona en su primera etapa en el año 2010, ¿no? Por lo cual, un simple delito de cohecho no llegaba hasta esos años, por así decirlo, ¿no? De hecho, es algo que nos comentó Miguel Ángel Pérez en la entrevista que le hicimos aquí, que ahora os voy a mostrar ese pequeño extracto para que entréis en contexto. El caso es que cuando el Barcelona salió imputado por cohecho, no lo fue Laporta. ¿Por qué? Porque el juez Aguirre seguía evaluando, seguía investigando la gravedad del cohecho, la gravedad del soborno. Y en función la gravedad, ¿no?, que tuviera este cohecho bajo el dictamen del juez Aguirre, podía entrar la época de Laporta o no. Es decir, cuanto más grave fuera el cohecho, más años podía abarcar. Bien, la imputación de Laporta intrínsecamente nos indica que para el juez Aguirre el cohecho es gravísimo, porque han pasado 13 años y Laporta ha sido imputado. Os voy a dejar por aquí el clip de Miguel Ángel Pérez. De Laporta. Yo la información que tenía y que barajaba desde hace unas semanas es que precisamente en ese auto de ayer de cohecho ya se iba a poner encima de la mesa el nombre de Joan Laporta. A última hora o en los últimos días, no sé exactamente cuándo ha sido, ha habido un cambio ahí, porque yo sí tenía esa información de que se iba a poner el nombre de Laporta ya como imputado por cohecho. Yo creo que aquí la clave, Chío, es que se estará el juez andando con pies de plomo y estará viendo realmente si se puede imputar a Laporta o no por ese cohecho, porque depende de la gravedad del cohecho, el delito prescribe más tarde o más pronto, ¿no? En teoría, un delito de cohecho normal aproximadamente son unos 10 años. Laporta acabó su presidencia en el 2010, su primera época. Estamos en 2023, habría prescrito. Si se considera que es un cohecho agravado, pues ya se incrementarían los años y que sí que se podría imputar a Laporta. Como digo, pues inicialmente se estaba barajando y se tenía en mente imputar ya a Laporta ayer. No se hizo al final, pero esto no quiere decir que no se vaya a hacer a corto o medio plazo. La verdad que el bueno de Miguel Ángel lo explica fantásticamente bien. Fue una entrevista que funcionó extraordinariamente bien, le disteis muchísimo apoyo. Y no era para menos, porque ya os dijimos, ya vaticinábamos, ya no solamente en este canal, sino en muchos otros, de que la imputación de Laporta era una probabilidad real y que en Barcelona ya lo daban por hecho. No sé por qué, porque, según ellos, no han hecho nada. Ya me callo, vámonos a leer el artículo, vámonos a ver la noticia, ¿no? Esta importante noticia, como bien digo. Y a disfrutar, macho, cojan palomitas, siéntense, relájense, pónganse cómodos, porque estamos viviendo historia. Así que nada, te invitaría a que compartieras el vídeo, que dejaras tu like, para que YouTube recomiende este tipo de vídeos que creo que son importantes, para que todo el mundo sepa cómo está yendo este caso.
empezamos. Bien, chicos, estamos ya en la noticia. Me he pueto las gafas porque si no, no veo nada del artículo. El artículo, como bien digo, es del diario El Mundo, que es el primer diario que creo que ha hecho o se ha hecho eco de la noticia, pero como entenderéis, ha corrido como la pólvora, ¿no? En fin, vamos a la noticia. Imputan a Joan Laporta por sobornos del Barça al ex vicepresidente de los árbitros. Empieza fuerte ya con el titular, ¿eh? Siguen diciéndonos que el juez considera que la investigación por el cohecho se debe extender a la primera presidencia del dirigente azulgrana. Por lo que os hemos dicho antes, ¿no? La gravedad del cohecho. El juez Aguirre ha seguido investigando, ha seguido evaluando, lo ha catalogado como grave y por eso entra el mandato de Laporta. Seguimos con la noticia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha formalizado la imputación del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, por un delito de cohecho, de soborno. De esta forma lo ha implicado de lleno en el caso Negreira, junto con los expresidentes del club azulgrana, Sandro Rosell, Bartomeu, los exdirectivos Óscar Grau, Albert Soler y también junto a Negreira y su hijo. Y esto me parece justicia, pero con todas las letras, es decir, Joan Laporta, de todos los directivos, exdirectivos del Barcelona de la época, es el único que subió el sueldo a Negreira. El único. Y además, multiplicado por 4. ¿Cómo? O cómo podía ser, ¿no? De que esa persona no estuviera implicada de lleno, no pudiera estar imputada. Era algo que a mí personalmente, y sé que a muchos también, le volaba la cabeza. No lo veía normal, ¿no? Vamos a seguir con el artículo. Hace una semana el juez Aguirre ya dejó claro que existía indicios más que sobrados de que Laporta, obviamente, cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores. Dichos hechos consisten en haber pagado por parte del Fútbol Club Barcelona, él estando o presidiendo la entidad blaugrana, a Negreira, estando como vicepresidente del CTA, ¿no? De la Real Federación Española de Fútbol, que era algo que ya sabíamos, ¿no? Por eso afeaba a Laporta, que instara a los servicios jurídicos del club a ser acusación en este procedimiento, ya que resulta contrario a toda ética que quien cometió esos hechos idénticos a los posteriores presidentes en la causa, ejerciendo la acusación particular bajo el instrumento jurídico del Fútbol Club Barcelona, como si este fuera una entidad abstracta con un yo propio ajeno al de los directivos del club. Es decir, era totalmente contradictorio que expresidentes y exdirectivos del Barcelona estuvieran imputados, ¿vale?, por pagar a Negreira, Laporta no lo estuviera y que además utilizara el Fútbol Club Barcelona para presentarse como perjudicado. O sea, yo pago más que nadie. Yo, en caso de que todo esto sea delito y tal, y salgan culpables, es el que más ha hecho, el que más ilegalidades ha hecho, ¿no? Cuatriplicando el sueldo. Y me quiero presentar utilizando al Barcelona como perjudicado. O sea, ¿en qué mundo vivimos, por el amor de Dios? Claro, ahora el juzgado fue un paso más allá y oficializó la imputación contra Joan Laporta en una citación entregada por los Mossos de Escuadra este miércoles, al considerar que la investigación contra los exdirectivos del Barça por un delito continuado de cohecho puede extenderse a 2008. Justo bajo el primer mandato del actual presidente blaugrana, tal y como adelantó este diario hace unas semanas, aunque los pagos a Enríquez Negreira empezaron en 2001 hasta 2007, estaría prescrito para los directivos, pero el juez cree que el periodo bajo sospecha estaría entre 2008 y 2018, cuando finalizan las entregas de dinero, que esa es otra, ¿no? Qué raro que tú contrates a alguien para hacer informes arbitrales, ¿no? Que eso se puede hacer estando en la federación o fuera de la federación, y que justo cuando Negreira deja la Federación Española de Fútbol es cuando cortas de raíz las relaciones con él, ¿no? Ya sus informes no tienen validez.
Venga ya, por el amor de Dios, es que quien se quiera llevar a engaños con este asunto es que o quiere, ¿no? Quiere vivir en la ignorancia, que se vive muy bien, o simplemente es un fanático de 3 pares de narices, ¿no? Para el juez, el plazo de prescripción se debe contar desde el día en que se realizó la última infracción o la fecha del último acto punible, que serían los pagos del Barça a Negreira, que tuvieron lugar en junio y julio de 2018. Además, sigue manteniendo que el ex número 2 de los árbitros, por su cargo en el CTA, sería equivalente a funcionario público, como argumenta con un auto en septiembre de 2022 de la Audiencia Provincial de Madrid, que considera que la Real Federación Española de Fútbol, la federación, tenía carácter de entidad jurídico pública. Para aquellos que dicen que no, que cómo puede estar imputado si no... Shh. El plazo de prescripción en funcionario público por delito de cohecho continuado sería de 15 años según el juzgado, y por eso insta a investigar los pagos a Enríquez Negreira y a su hijo desde 2003. Ojo, que se puede poner de interesante la cosa, que no está ni en los escritos, ¿eh? Madre mía, el juez Aguirre. Sin embargo, para Laporta y los exdirectivos azulgranas, este plazo es de 10 años, y por eso el periodo a investigar se inicia desde el 17 de julio de 2008, 10 años antes del último pago al ex número 2 de los árbitros, ¿no? De esta forma considera que no ha prescrito los delitos de cohecho, corrupción en los deportes y administración desleal. Respecto a Laporta, como tampoco respecto de aquellas personas que fueran miembros de la junta directiva del Barça durante su mandato o que estuvieran integradas en el organigrama, ¿no?, del club, y tuviera una responsabilidad efectiva en la toma de decisión de efectuar los pagos presuntamente ilícitos a los investigados José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero a través de las sociedades, Dasnil y todas estas empresas que tenían los Negreira. Y ojo, ojete, porque este apartado nos interesa de sobremanera, ¿no? Efectos arbitrales deseados. En su auto, el juez Aguirre recuerda los numerosos indicios que constan en la causa contra el Barcelona, que también está investigado por cohecho y otros delitos, así como exdirectivos implicados. En este sentido, señalan los pagos del club azulgrana a sociedades instrumentales de la familia Enríquez cuando José María Enríquez Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. La Guardia Civil, a partir de la documentación requisada en la federación, debe determinar sus funciones exactas en el cargo, ¿no? Está constatado que los pagos se realizaron a lo largo de unos 18 años y que fueron incrementándose año tras año, ¿no? O sea que cada vez se le pagaba más. Está constatado que Enríquez Negreira dejó de recibir emolumentos del Fútbol Club Barcelona una vez que cesó en su cargo de vicepresidente del CTA en el año 2018. Está constatado también que el investigado Enríquez Negreira emitió un burofax al Fútbol Club Barcelona refiriéndose a la dimisión de unas posibles irregularidades de las que aquel tenía conocimiento y que afectarían gravemente al Fútbol Club Barcelona, recuerda el juez. Está muy bien que haga esto el juez Aguirre, porque es algo que ha pasado de puntillas, ¿de acuerdo? El burofax de Enríquez Negreira, que básicamente les amenazaba al Fútbol Club Barcelona con desvelar absolutamente todo lo malo que habían hecho a lo largo de los años si no le volvían a contratar. Después envió otro burofax ofreciéndole ayudas en el bar si le volvían a contratar o si le buscaban un trabajito por ahí, ¿no? Por cierto, terminó en el diario Sport, si no recuerdo mal, con una columna, ¿no? Con una columna impresionante. Así que muy bien que el juez Aguirre se acuerde de esto. Ante estos indicios, sospecha que al estar Enríquez Negreira en el segundo escalón de autoridad dentro del CTA, el árbitro de su influencia fue muy amplio, ¿no? El ámbito de su influencia fue muy
amplio y que los pagos del Barça pueden considerarse realizados en atención al cargo que desempeñaba, ya que se prolongaron unos 18 años y se incrementaron desde los 70.000 euros hasta los 700.000 anuales hasta su cese como vicepresidente del CTA, por el amor de Dios. Ay, después daré una opinión mía, ¿vale? Por deducción lógica, los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a la duración y al incremento anual, y tanto, ya nos ha jodido, ¿no? De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona. Madre mía, esto es oro, ¿eh? Esto es oro puro, ¿eh? De tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos, señala el juez, que está a la espera del informe de la Guardia Civil. El informe de la Guardia Civil va a ser... ¿Os acordáis cuando investigaron el CTA y tal? A mí me comentan que ha sido muy satisfactorio, ya que cada uno saque sus conclusiones propias, ¿no? Qué fuerte. Y por supuesto, no todos estaban al tanto, ¿no? Yo creo que en caso de que todo esto sea verdad, Enríquez Negreira sabía muy bien con quién tratar y quién no, ¿no? Y creo que se nos viene más de un árbitro a la cabeza, ¿no? Y terminan el artículo diciendo, además, detalla que los actos efectuados por el investigado Enríquez Negreira tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento de otros clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en Copa del Rey. Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados. A tal hecho, no debe olvidarse, según lo publicado en la prensa, que el hijo del investigado Negreira acompañaba a los árbitros durante su estancia en Barcelona cuando el Barça jugaba en el Camp Nou. ¡Boom! Pero requete boom. ¡Boom! Cuatriplicado, ¿vale? Como le gusta a Laporta. Vamos a repasar un poquito los hechos. El Barcelona imputado por soborno / cohecho, entre otras cosas. Sus expresidentes también imputados por cohecho, entre otros delitos. Joan Laporta recientemente imputado. Exdirectivos como Óscar Grau, etcétera, también imputados. El ex segundo de los árbitros, imputado por recibir dinero del Barcelona. Su hijo, también imputado. Y se mosquean con nosotros porque estamos indignados, porque les llamamos no sé qué historia y se sienten ultrajados, ¿no? El Barcelona, por su parte, dice que se atenta contra la honorabilidad del FC Barcelona, que es todo una campaña orquestada. Hay que tener poca vergüenza, ¿eh? Hay que tener poca vergüenza. O simplemente el día que la repartían no haber asistido. Por cierto, he visto una información de última hora. Joan Laporta a lo largo del día va a dar una conferencia de prensa. No le quedaba otra, estaba cantado esto, ¿no? Vamos a ver qué dice. ¿Volverá a repetir que es todo una campaña para atentar la honorabilidad del Barcelona? Creo que ni cotiza, ¿eh? Lo que dice el artículo, ¿no? De lo que opina el juez, de lo que dictamina el juez sobre los honorarios de Negreira, ¿no? Sobre lo que han percibido del estamento arbitral. Es algo... Es que nunca se ha visto esto. Es el mayor escándalo de la historia del fútbol español y está a la altura de los mayores escándalos de la historia del fútbol. Y aunque no os guste, es así. Aunque no os guste, culés, es así, macho. Creo que hay que tener un poquito más de autocrítica. Creo que deberían de salir culés pidiendo responsabilidades a estos señores, Laportas, etcétera, de por qué ensucian la imagen del club haciendo esto. ¿Por qué se gastan un dinero de los socios en estas cosas? ¿Vale? Creo
que si yo fuera culé creo que pediría algo más. Así que nada, estamos viviendo historia, estaremos atentos, ¿no?, a todo lo que vaya saliendo. Os invito a que os suscribáis, que compartáis, por supuesto, a mansalva este tipo de vídeos. Y que nada, que dejéis vuestro like y que comentéis, por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Madre mía, qué manera de empezar el día.